toda la pre. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Dante y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Llegó la hora de conectarnos con la ciencia. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación, un espacio para recordar y afianzar lo aprendido en el colegio, con el único propósito de rendir con éxito el examen de admisión e ingresar, de una vez por todas, a la universidad o instituto superior de su preferencia. Sí, porque tú, que me estás viendo, ya te ves como futura y futuro cachimbo. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los integrantes de la Pre-Aprendo en Casa. ¿Y esa lupa? Yo creo que necesitas una para cada ojo. Ajá, estás con buen humor hoy, Dante. Lo que pasa es que la necesité para ver esas letras pequeñas que traen información importante. Tienes razón, sobre todo si son documentos contractuales de los bancos, donde creemos que lo pequeño no importa, pero al final resulta que es la información valiosa. Muy cierto, entonces ahora me entiendes. Por supuesto que sí. No solo te entiendo, Majo, sino que aprovecharemos la situación para ingresar al tema. ¿Cómo así? Tu lupa, uno de los instrumentos que usaron los primeros científicos para observar organismos pequeños. De acuerdo, me queda claro. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo decimos los dos. Hoy vamos a ver la célula y su estructura comunidad en los seres vivos. Bien, la célula es tan pequeña que a veces olvidamos lo fundamental, que es la unidad mínima vital del ser vivo. Dante, recuerdo que hay dos tipos de células, la procariota y la... Eucariota. Esa. Se trata de las células procariotas y las células eucariotas. Aquí tengo un cuadro para diferenciarlas. Mientras que las procariotas tienen una organización celular más simple, las eucariotas poseen una organización celular más compleja. La siguiente diferencia es que la procariota no tiene núcleo y la célula eucariota sí presenta núcleo con membranas nucleares. La procariota presenta un único cromosoma circular y la eucariota posee cromosomas lineales. La procariota no presenta orgánulos u organelos con membrana y la eucariota presenta orgánulos con membranas. Por último, las células procariotas son las más pequeñas. Entre ellas tenemos las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias, mientras que las células eucariotas son las de mayor tamaño y las encontramos en los protozoos, algas, hongos, animales y plantas. Es el momento de llamar a la profesora, ¿no crees, Dante? Sí, para que nos ilustre un poco más sobre el tema. Hola, Dante y Majo, ¿cómo están? Profesora, muchísimas gracias, estamos muy bien. A ustedes las gracias. Bien, estuve atenta al programa. Hoy toca hablar sobre la célula eucariota. Genial, profe. A ver, veamos la siguiente imagen. En las células eucariotas están las que forman la estructura de los animales o de las plantas. En el caso de la célula animal, la zona que comunica la membrana celular con el exterior se llama matriz extracelular. Y en la célula vegetal, pared celular. Las demás partes genéricas de la célula son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. En nuestro caso, para ponernos en contacto con un estímulo externo, tenemos nuestros sentidos. Y en la célula, supongo que será por medio de la matriz extracelular o pared celular, dependiendo del tipo de célula. Bien, Majo. Veamos la siguiente imagen. Como dije, solo se presenta en las células de los animales. Está constituida especialmente por carbohidratos y proteínas. Existen muchas proteínas, entre ellas el colágeno, que se entreteje con una clase de proteoglicanos, que contienen carbohidratos unidos. Esto permite a la célula mantenerse en su sitio y relacionarse con los demás. Entonces, que tengan esta matriz extracelular es clave para que se relacionen con otras células y estén en la capacidad de formar tejidos y luego órganos y así sucesivamente.
Exacto. Pero para que se dé esta relación, las células reconocen su compatibilidad y sus diferencias con otras. Y las que amenazan nuestro sistema inmunológico no son las compatibles, ¿verdad? Claro, Dante. Esas son las que pueden ocasionarnos algún malestar. Ahora bien, en las plantas se le llama pared celular, es decir, que la podemos encontrar en los vegetales y hongos y podemos verla así. Es una cubierta rígida que rodea a la célula, la protege y le da forma tanto como soporte. El principal polisacárido que lo constituye es la celulosa. También presenta varias microfibrillas. Y la membrana celular, profe, también tiene la función de separar la parte interna con la externa. Así es, lo que quiere decir que separa el citoplasma del medio extracelular. Veamos. La membrana está constituida por una bicapa fosfolipídica que tiene muchas incrustaciones y proteínas que atraviesan la membrana y otras que no lo hacen. Poseen glicolípidos, glicoproteínas, colesterol y otras sustancias más. Por ello es denominada mosaico, porque hay una serie de componentes que se encuentran en la membrana. De igual manera, las proteínas presentan canales por los cuales ingresan y salen sustancias. El famoso modelo del mosaico fluido. Claro que lo recuerdo. Sí, y es fluido porque estos componentes que acabo de mencionar se encuentran en constante movimiento. Es una membrana semipermeable y selectiva con las sustancias que ingresan. Excluyen y excretan varias sustancias, todas en cantidades específicas. Las células se identifican y comparten información. Como nosotros, que compartimos información con nuestras futuras cachimbas y cachimbos. Algo así. Y ahora toca compartir más sobre el citoplasma. ¿Qué tal si recordamos? Veamos. El citoplasma es aquel espacio comprendido entre el núcleo y la membrana celular. Es todo aquello que se encuentra entre la membrana plasmática y la carioteca o envoltura nuclear. Su medio intracelular es el citosol, que es una solución o fluido a base de agua. Tiene una consistencia semisólida y gelatinosa debido a la cantidad de proteínas suspendidas en él, aunque también encontramos glucosa, polisacáridos y otros. En esta zona se realizan reacciones metabólicas, incluyendo la síntesis de proteínas. Además, la célula también presenta un sistema endomembranoso. Yo supongo, profesora, que en el citoesqueleto existen columnas, si no, ¿dónde se encontrarán los organelos sujetados? ¿O se caerían todos los componentes citoplasmáticos? Veamos. Es una red de fibras que dan forma y soporte a la célula y ayuda en la organización de los componentes celulares. Entre ellos tenemos a los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, donde los más delgados son los microfilamentos constituidos de filamentos de actina. Algunos filamentos intermedios presentan queratina y los microtúbulos están hechos de proteína de tubulina, que le ofrece resistencia a la compresión de la célula. Profesora, por su etimología puedo deducir que el sistema endomembranoso se trata de membranas internas. El sistema endomembranoso es un grupo de membranas internas y organelos que tienen por finalidad modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas, además de que guardan comunicación entre ellos por medio de filamentos y túbulos. Profesora, ¿y cómo sería el funcionamiento del sistema endomembranoso? Vamos con eso. Tenemos esta ilustración. Recordemos que el ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de la célula. Lleva la información de cómo formar las proteínas. Esa información se transcribe en el ARN o ácido ribonucleico mensajero. Dicha macromolécula sale del núcleo por sus poros y la información debe llegar a los ribosomas.
La membrana nuclear también forma parte de este sistema de endomembranas. Sí, es una membrana que está formada por dos capas bilipídicas. De este modo, tendrá dos membranas, una membrana nuclear interna y la otra una membrana nuclear externa. Es a través del espacio comprendido entre estas dos membranas del núcleo celular llamado espacio perinuclear o cisterna, que se logra la comunicación con el retículo endoplasmático rugoso, lugar donde encontramos incrustados a los ribosomas. Pero la membrana nuclear presenta poros, que están constituidos de proteínas por las cuales se permite la comunicación entre el citoplasma y el interior del núcleo. Estos son llamados poros nucleares, permitiendo que el ARN mensajero pueda salir y darle información a las ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso y en el citoplasma y pueden formar las proteínas. Ciertamente, los ribosomas. Ellos son los encargados de la síntesis proteica, es decir, de la formación de proteínas. Los ribosomas son los que traducen la información y forman las proteínas. Los ribosomas se encuentran en las paredes del retículo endoplasmático rugoso. Y por los poros nucleares sale el ARN mensajero que logra localizar a los ribosomas y por lo tanto también fabrican proteínas ahí, como en el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una red de túbulos membranosos y sacos aplanados, cuyo espacio interior se llama lumen. Presenta dos regiones, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Y es en el rugoso que encontramos adheridos en su superficie a los ribosomas, quienes forman las proteínas y permiten el ingreso a su interior. Algunas de estas proteínas se quedan en el retículo y otras son empaquetadas en vesículas, que son pequeñas esferas membranosas que luego se transportan al aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso, que se localiza a continuación del rugoso y otras que están dentro del rugoso, facilita también la salida de las vesículas que contienen proteínas. Entonces, esa es la función principal del retículo endoplasmático liso. Además, se le atribuyen funciones como la formación de lípidos, la desintoxicación y el almacenamiento de iones de calcio que se requieren para la contracción muscular. ¡Excelente! Nuestro organismo sí que es sabio, especialmente la célula, porque tiene una programación y roles que se cumplen de forma admirable. Deben llegar las vesículas al aparato de Golgi, que es un organelo formado por discos membranosos y aplanados. Estas vesículas transportadoras de proteínas que parten del retículo endoplasmático llegan al cis o cara receptora del aparato de Golgi. Se fusionan y vacían su contenido al interior. Las proteínas pasan un proceso de maduración e incluso pueden sufrir modificaciones. La intención es clasificarlas a manera de marcadores y se empacan en otras nuevas vesículas que salen por el trans del aparato de Golgi. Ya entendí, se refiere a cis cuando el aparato de Golgi se orienta hacia el retículo endoplasmático o al núcleo y trans si se orienta para la membrana celular. Interesante. ¿Y ahora qué sucede? Algunas de estas vesículas entregan su contenido a los lisosomas. Otras se unen a la membrana plasmática o celular. Y si son vesículas secretoras, liberarán sus productos fuera de la célula. En la primera, las vesículas transportadoras entregan generalmente enzimas que ayudarán a los lisosomas a realizar la digestión. En la segunda, al llegar a la membrana, le proporcionan proteínas o lípidos que son necesarios para su estructura o crecimiento. Sin embargo, hay vesículas que llegan a la membrana, pero sus productos se liberan. Esos productos son de secreción y pueden ser proteínas necesarias para otras zonas del organismo. Asombroso el sistema de endomembranas. Profesora, ¿le parece si vemos sobre los organelos? Pero después de esta pausa.
Bien, expliquemos los organelos. Claro, los lisosomas son organelos que participan en la digestión celular gracias a las enzimas que provienen del aparato de Golgi. Al contener enzimas digestivas, logran romper estructuras moleculares de otros organelos para volverlas a reutilizar. Los lisosomas los encontramos en las células de los animales, aunque también pueden ingerir otras partículas extrañas, como el caso del macrófago. Este es un tipo de glóbulo blanco que cuando ingresa una partícula por el proceso de fagocitosis, la lleva dentro de la célula y se forma el fagosoma. Luego, el fagosoma se fusiona con el lisosoma. Ahí las enzimas destruyen al agente patógeno o fagosoma y los residuos que no fueron digeridos son excretados fuera de la célula por exocitosis. ¿Y qué organelo cumpliría esa función o parecida a esa en la célula vegetal? Eso corresponde a las vacuolas. La función de las vacuolas es almacenar agua y desperdicios. Al igual que los lisosomas, presentan enzimas que pueden descomponer moléculas. De igual manera, tenemos a los peroxisomas y centrosomas. Los enzimas de los peroxisomas participan en reacciones de oxidación que producen peróxido de hidrógeno como subproducto. Las enzimas rompen los ácidos grasos y aminoácidos, mientras que el centrosoma es propio de la célula animal, que participa en la división celular. Profesora, permítame presentar a los cloroplastos. Por favor, Dante. Bien, entre los organelos que presentan membrana, cabe mencionar a los cloroplastos. Estos los encontramos en las plantas y en las algas fotosintéticas. Su principal función es realizar la fotosíntesis. En este proceso, la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir del dióxido de carbono. Los cloroplastos son organelos en forma de disco que se encuentran en el citosol de una célula. Poseen pigmento de color verde llamado clorofila y presentan membranas que lo envuelven. Profesora, y Dante, todavía no hemos mencionado a la mitocondria. Estás muy atenta, Majo. Ahora la mencionamos. Las mitocondrias son las zonas de la célula donde se obtiene energía. Su función principal es la producción de ATP, o llamado también trifosfato de adenosina, que es la molécula energética principal de la célula o moneda energética. Para producir estas monedas energéticas, el ATP se obtiene a partir de azúcares por el proceso denominado respiración celular. Y de los ribosomas sabemos que se encuentran tanto en la célula animal como vegetal. Veamos, son pequeñísimos en comparación a los demás organelos. No presentan membrana y son los responsables de la síntesis de proteínas. Están constituidos por ARN y proteínas. Recordemos que todo ha empezado en el núcleo de la célula, donde se transcribieron los segmentos de ADN de los genes para obtener el ARN mensajero y que este tiene que llegar a un ribosoma. Ahí se realiza la traducción de la información con secuencias de aminoácidos, formando o sintetizando así proteínas. Pero, como ya dijimos también, los ribosomas se localizan en el citoplasma o se encuentran adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Y en las células procariotas que no tienen núcleo celular, ¿cómo sucede este proceso? Todo se realiza en el citoplasma, tanto la transcripción como la traducción de forma simultánea. ¿Y qué le parece si nos habla sobre el núcleo celular? Sabemos que ahí se alberga y protege lo más importante del ser vivo, como es el ADN. El lugar donde se ensamblan los nuevos ribosomas es el nucleolo. Este posee dos membranas, una interna y otra externa. El espacio dejado entre estas capas se comunica con el retículo endoplasmático. Presenta poros nucleares cubiertos por proteínas. ¿Y qué hay sobre los cromosomas? Te explico.
El ADN contiene la información genética. Es una cadena muy larga que está organizada en uno o más cromosomas. La célula del ser humano contiene 46 cromosomas que solo son visibles en el momento de la división celular. Durante el crecimiento y mantenimiento de su ciclo de vida, los cromosomas aparecen como hilos enredados. En el momento cuando están como hilos, las enzimas aprovechan para la transcripción de la información por el ARN. Gracias a la imagen, notamos también que el ADN se encuentra unido a proteínas llamadas histonas, formando la cromatina, que le ayudan a organizarse y compactarse para que puedan caber en el núcleo. Qué interesante todo el conocimiento que hemos recordado. Gracias, profesora. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han enviado las chicas y chicos de la pre. Nos vemos, profesora. Qué bueno que la tenemos como un soporte en nuestro proceso de preparación. Sé que ya podrán resolver sus preguntas y retos. Nos vemos, Dante y María José. Y no se preocupen, siempre estaré con ustedes cuando lo soliciten. ¡Ya! ¡Majo! Con todo esto, ya debemos tener a nuestras futuras cachimbas y cachimbos listos para participar. Hace rato que llegan los mensajes, pero como está en silenciador, ni cuenta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal es la pared celular. Esta se encuentra en los vegetales para brindarles protección, Forma y soporte. Pero la pared celular no solo la encontramos en la célula de la planta, sino también en hongos. El principal polisacárido que constituye la pared celular de los hongos es A. Celulosa. B. Actina. C. Quitina. D. Almidón. Tenemos una llamada. Hola, soy Miguel, llamo desde Arequipa. Un gustazo estar en el programa. Hola, Miguel. Adelante, te escuchamos. Bueno, para empezar, la actina es una proteína, por lo tanto descartado. El almidón es una sustancia de reserva y no se encuentra en la pared celular. Y la celulosa es a plantas, como la quitina será a hongos. La respuesta es la alternativa C, quitina. Estupendo, Miguel, te felicito. De nada, gracias a ustedes. Dante, te comento que tenemos varios audios. Entonces, escuchemos la voz de la pre. Hola chicos, algo fundamental es que la célula es la unidad básica de la vida. Saludos desde Huánuco, la ciudad de la primavera. Hola, soy Patricia desde Huacho. También tratamos sobre las diferencias que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. Vamos a ver que la primera, la célula procariota, es una célula mucho más sencilla, ya que no va a tener un núcleo celular y su cromosoma es circular. Este tipo de células lo van a presentar netamente las bacterias, mientras que una célula eucariota, que es mucho más compleja, va a presentar lo que es un núcleo celular y se va a presentar en lo que son los animales, las plantas, los hongos y los protozoarios. La célula animal tiene matriz extracelular y está constituida por carbohidratos y proteínas, mientras que la pared celular, propia de plantas y hongos, está constituida por celulosa y quitina en los hongos. Muy bien. La pre demostró que tiene la atención al tope. Ahora, ¿qué te parece si hacemos un ping-pong? Empiezo yo. El ADN se localiza principalmente en el núcleo de la célula. Mi turno. ¿Cuál es la función principal de los ribosomas? la síntesis de proteína. Muy bien. ¿Y la síntesis de los lípidos se realiza en? Las vacuolas. No es así. Piensa un poco. La síntesis de ¿qué? De los lípidos. Te estaba probando, Dante. Es en el retículo endoplasmático. Liso. Ahora, una para ustedes, chicas y chicos, para que la analicen con calma en casa y respondan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera tanto para las células procariotas como para las células eucariotas? A. El aparato de Golgi empaca y clasifica proteínas para transportarlas por toda la célula. B. Las mitocondrias producen ATP
a través de la respiración celular. C. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza lípidos y modifica proteínas. D. Los ribosomas sintetizan proteínas usando secuencias de ARNM. Bien, chicas y chicos, ya toca despedirnos. Sin duda ha sido un programa muy provechoso y lo mejor es que están participando. Recuerden que hay más retos como el propuesto y más ejercicios en la página web que pueden leer aquí. Muy bien, futuras cachimbas y cachimbos, estuvieron geniales. Ya llegamos al final del programa. No olviden guardar todas sus notas sobre la experiencia de hoy, a fin de que puedan revisarlas fácilmente cada vez que quieran. ¡Tinko Nakama! ¡Nos vemos pronto!